Hola a todos, mi nombre es Ann y bienvenidos a otro episodio de Overthinking la Vida Podcast. En esta ocasión quise empezar leyéndoles algo que escribí hace un par de años. Para quienes me conocen saben que soy una persona que le gusta mucho la poesía y que soy una persona muy romántica y a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de vivir en distintos países, pero nunca había tenido el chance de vivir en un país que tuviera las cuatro estaciones. Y les confieso que estaba sumamente emocionada por una de ellas en específico, que era el otoño, porque siempre que miraba en las revistas o en las películas cómo los árboles cambiaban de color y tenían estos rojos, amarillos, naranjas tan fuertes y encendidos, no sé, hacía que algo en mí se emocionara. Y cuando logré vivir por primera vez el otoño en carne propia, les confieso que siempre me hace muy nostálgica y me hace overthink todavía más lo bello de la vida y los detalles. Entonces quiero empezar leyéndole algo que escribí que se llama El otoño es poesía. No comprendía por qué me gustaba tanto el otoño. Pensé que se debía al cambio de colores en el ambiente, ver las hojas encenderse de pasión y cambiar radicalmente, el crujido de las hojas secas debajo de mis botas al caminar, apreciar una alfombra tricolor extendida sobre las aceras y calles, descubrir hojas en forma de corazones, ver cada atardecer con niveles de saturación máxima y un hermoso contraste como en ninguna otra estación. Pero creo que en realidad se debe a la transformación. Me recuerda al ave fénix que renace de sus cenizas, que se acaba y reduce por completo y luego vuelve a reiniciarse. Y precisamente eso es otoño, un reset, una nueva oportunidad, mudar lo viejo, soltarlo todo, todito todo, y empezar desnudos desde cero. Enfrentar el frío invierno sin armadura ni protección alguna, y luego renacer con más fuerza. Ese es su significado, ese es su esencia. Y como un amigo me dijo una vez, el otoño es poético, te hace reflexionar a mil. Y no podría estar más de acuerdo, el otoño es poesía para mí. Y les confieso que esta overthinker se puso a leer y a investigar un poquito más sobre qué era lo que pasaba en otoño y por qué el otoño era un proceso natural tan especial y tan distinto, que realmente las cuatro estaciones son procesos completamente diferentes y yo creo que uno puede aprender y sacar lecciones de absolutamente todo lo que te pasa y lo que pasa en la vida. Y definitivamente el otoño no es la excepción. Entonces, si me permiten, vamos a ponernos un poquito nerdos y hablar en términos científicos de manera muy simple, solo como para entender la base de qué es el otoño en sí. Y para eso voy a ocupar notas para ser lo más específica y correcta posible. Ahora, el otoño realmente es una ciencia, como les explicaba. En el momento en que el otoño pasa, la Tierra está inclinada de cierta manera en que los días comienzan a hacerse más cortos en el hemisferio correspondiente. Por ejemplo, actualmente donde estoy, el sol está saliendo alrededor de las 7 de la mañana y se está ocultando antes de las 5 de la tarde. Entonces los días se vuelven un poco más cortos, pero también vienen cambios naturales como el contraste tan maravilloso de las hojas de los árboles. Y lo interesante era para mí saber por qué se daba ese proceso, por qué se caían las hojas, a qué se debía. Y bueno, resulta, pasa y acontece que como en otoño los días se hacen más cortos y la luz solar disminuye, esto afecta directamente a los árboles, porque recordemos que los árboles dependen de la luz del sol
para realizar la fotosíntesis, que es el proceso que transforma la luz en energía y usa agua, dióxido de carbono y algo llamado clorofila. Yo sé, nos trasladamos a segundo grado, ciencias naturales, pero quédense conmigo. La clorofila es lo que se conoce como el pigmento verde de las hojas y en otoño comienza a descomponerse. El árbol internamente, en su sabiduría eterna, se prepara para el invierno y entonces detiene la fotosíntesis. Y esto me pareció muy interesante. Al detener la fotosíntesis, uno de los pigmentos que se utilizaba, que era la clorofila, que es el color verde, pausa, pero como consecuencia emergen otros pigmentos. Unos son los carotenoides, que son los colores amarillo y naranjas, como podemos apreciar en esta época del año, y otros son las antocianinas, que son los colores rojos y hasta púrpuras, que básicamente aparecen cuando hay azúcares atrapados en las hojas. Lo bello del otoño es que, como todo en la vida, los árboles son seres individuales. Entonces no todos los árboles mudan sus hojas, sueltan sus hojas durante el otoño. Los que lo hacen son los árboles llamados deciduos, que son aquellos que sí pierden las hojas, hay otros que no. Y lo interesante es que estos árboles dejan de invertir la energía para mantenerlas, y eso pasa cuando ellos forman una especie de cicatriz en lo que la hoja se conecta con la rama y la hoja por eso se desprende y se cae. Entonces, ¿cuál es como el resultado de esto? Básicamente esto ayuda a que el árbol conserve agua y energía durante el invierno, cuando el agua puede ser difícil de absorber por las raíces debido al suelo congelado. Otra cosa que leí que me pareció sumamente interesante es que la naturaleza es tan perfecta que los árboles van soltando sus hojas porque el peso de la nieve, cuando llega el invierno, hace que muchas de las ramas de los árboles se quiebren. Entonces, si están sin hojas, es más fácil que la nieve no tenga brazos que la sostengan y la retengan. Entonces, la naturaleza es perfecta, es increíble, y creo que me parece fascinante que el otoño es uno de tantos ejemplos de cómo la sabiduría trasciende hasta los árboles en cosas tan pequeñas como esas. Y hay dos cositas también muy interesantes que pasan. Uno es que las hojas que se caen básicamente se descomponen y enriquecen el suelo, devolviendo los nutrientes como nitrógeno y fósforo a los árboles. Estos nutrientes van a ser absorbidos nuevamente en primavera y se cierra ese ciclo. Entonces la madre naturaleza es la máxima en reciclaje, definitivamente. Y el árbol entra en un estado de dormancia o de reposo. Y esto es como un sueño profundo que lo protege del frío y permite que ahorre los recursos hasta que las condiciones sean más favorables. Entonces no sé si hasta aquí su mente ya empezó a volar como la mía, porque cuando yo empecé a interesarme un poquito más en conocer esto científico y entender qué era lo que pasaba, me llenó de mucha emoción y de mucho sentimiento también ver cómo la naturaleza nos da tantas lecciones. Creo que una de las principales era lo de dejar ir, soltar, desprenderte de lo viejo, de lo que ya no te sirve. Y como les comentaba un poquito en el capítulo introductorio, muchas veces nosotros tenemos creencias, hábitos, limitantes mentales que hacen que no podamos surgir y que nos anclan y que nos hunden y no nos dejan seguir adelante. Y el otoño es una de estas estaciones
que nos invita a reflexionar. ¿Qué queremos soltar? ¿Qué necesitamos soltar? ¿Qué ya no nos sirve para nuestro bienestar, para nuestra vida? ¿Y qué es importante dejarlo ir antes de que llegue el invierno? Y creo que le vamos a hacer un capítulo especial al invierno, porque el invierno también trae sus propias lecciones, y una de ellas es precisamente el reposo, como todo se detiene. Pero me hizo analizar a mí muchísimo qué era eso que yo estaba cargando conmigo desde hace tanto tiempo, que era importante que yo soltara y dejara ir. Y les confieso que, bueno, al crecer como una mujer en la cultura latinoamericana, muchas veces nos enfrentamos a muchos deberes ser, ¿no? La mujer debe de ser X, Y, Z, debe de hacer X, Y, Z, y es muy, es una carga invisible, pero muy pesada. Y yo me di cuenta, reflexionando al respecto, que hay creencias que no son mías y que han sido heredadas de generación en generación, y que al cuestionármelas de realmente esto es lo que yo quiero para mí, realmente tengo yo que hacer eso, realmente tengo que seguir estos patrones, estas conductas, realmente tengo que ser perfecta, entre comillas, porque nadie es perfecto, pero la sociedad te exige un nivel de perfección, y como mujeres, todas las que me están escuchando, saben que la balanza está completamente inclinada hacia nuestro lado, y las expectativas de perfección hacia la mujer son altísimas. Se esperan que seamos la hija perfecta, la hermana perfecta, la nieta, sobrina, tía, prima perfecta, la amiga perfecta, la trabajadora perfecta, si tienen hijos, la madre perfecta. Y esto es un ciclo que continúa y pica y se extiende, como dicen. Y no creo que esta creencia sea positiva para nuestra vida, al menos para mi vida. La reconozco que era algo que yo tenía que soltar. Y creo que fue alrededor de octubre del 2022 que me cuestioné más fuertemente qué es eso que me está estancando y qué es eso que no me deja salir. Y el 2022 fue realmente uno de los años más duros, fuertes, emotivos, dolientes de mi vida entera. Y pausar y cuestionarme dónde estoy y dónde quiero llegar y qué necesito cambiar para llegar donde yo quiero fue realmente transformador. Entonces le invitaría en este episodio a que reflexionen qué es una cosa que quieren soltar. Puede que cuando empiecen con una se encuentren con 20, porque nos pasa muchas veces. Yo me di cuenta que sentimientos y emociones como la culpa, los remordimientos, este sentido de perfección, de tener que hacer todo bien, de tener que hacer todo correcto, eran cosas que no me estaban llevando a ningún lado, que no me aportaban para mi beneficio. Reconocerme humana con errores es simplemente embrace, abrazar mi ser humano, mi experiencia humana, lo que soy, lo que somos todos. Y creo que el otoño siempre me hace el contraste de verlo todo, y ahora entender que los árboles sueltan para sobrevivir, dejan ir para poder seguir.
me da una lección tan profunda. Muchas veces nosotros pensamos que al soltar, al liberar, al dejar atrás, a veces nuestra vida se puede volver inclusive muy solitaria o más solitaria, digámoslo así, porque muchas de estas cosas que uno suelta a veces involucran no solo conductas, no solo patrones, no solo relaciones, también personas. Y vamos a ser muy francos, hay personas que no necesariamente tienen la mejor intención para con uno y que no son tampoco las que tienen las mejores actitudes y no quiero decir tóxico, pero no son saludables. Qué importante es pausar y reflexionar. ¿Qué persona, qué situación, qué hábito o mal hábito, qué vicio, qué necesito soltar? Tarea en casa. Algo también que me parece fascinante del otoño es el poder de la transformación. Realmente es muy fuerte cómo se suma el poder apreciar la naturaleza, dándonos lecciones de vida, soltando, dejando sus hojas, dejando lo que hace ser un árbol ir. Una de tantas cosas, pero las hojitas de los árboles, ¿no? Son como tan características, los distinguen a unos de otros, cuentan historias también. Y tengo un video de una de mis plantitas que el año pasado vi que estaba completamente en proceso de su otoño en preparación a invierno. ¿Qué quiero decir con esto? Tenía hojitas amarillas, tenía hojitas anaranjaditas, cafecitas, y yo tenía miedo de ayudarlo a botar esas hojas, a cortárselo. No quería intervenir en el proceso del árbol, pero al mismo tiempo lo notaba que se estaba poniendo un poquito triste porque había muchas hojas que no querían soltar y que no dejaban ir, y era difícil ver porque literalmente estaban succionando su energía, su vida, y decidí mover el árbol y tocar las hojas, no sé qué me dio, y me sorprendió que habían hojitas que estaban súper necias, que sí me tocó cortar con una tijera, pero habían otras hojas que al solo mover el árbol y tocar las hojitas se empezaron a desprender. Y les confieso que en este tema de las plantas yo las amo, me fascinan, me encantan, pero soy una principiante, yo estoy aprendiendo. No todas las plantas que he tenido han logrado sobrevivir todas las estaciones que yo he sobrevivido, y me pareció muy curioso ver cómo ese movimiento hizo que el arbolito también liberara sus hojitas, y yo estaba con mucho miedo, les confieso, porque no quería que se dañara el árbol, y estoy viéndolo en este momento. Permítame un segundo. Vamos a darle su momento de sus cinco minutos de fama. ¿Y saben qué es lo irónico? Que el árbol estaba tal vez aproximadamente a la mitad de lo que está hoy en día, y ha crecido muchísimo. Para los que no están viendo esto y me están escuchando, wow, es casi del tamaño de mi brazo, desde la punta de los dedos casi hasta el hombro, o sea, ya está casi que llega, y es sumamente increíble ver cómo
las lecciones que nos puede dar la naturaleza las podemos aplicar a nuestra vida. Les confieso que me ayudó tanto ver la transformación de este arbolito, que ahora como que tomo un poquito más de fuerza a la hora de hacer cambios en mi vida. Y una de las lecciones más maravillosas del otoño, que creo que también la tenemos durante el invierno, es el tema del descanso, el tema de la pausa, el tema de desacelerar. Y esto es un tema que actualmente tengo muchísimas amistades y familiares que están en un constante hacer y que no han parado y que están agotadas física, mental y hasta espiritualmente porque no han tenido un momento de pausa. Y yo sé que se siente muy fácil decirlo y no es tan fácil hacerlo, pero es muy importante que nosotros como individuos pausemos. Hagamos pausas obligatorias, pausas conscientes y pausas presentes. ¿Qué quiero decir con esto? El descanso es vital. Hace un tiempo escribí que el descanso no era un premio, realmente no era un castigo, el descanso es algo necesario. Y muchas veces nuestras circunstancias externas, como el trabajo, como nuestra familia, nos hacen que llevemos la vida muy acelerada y pasamos de 0 a 177 millas por hora en un segundo. Y yo quisiera también invitarles con este episodio a pausar un segundito, a que se regalen 5 minutos al día en el que no tengan su celular, no tengan su iPad, su computadora, su televisión, 0 dispositivos, 5 minutos al día y se detengan. Y algo que a mí personalmente me ha ayudado y fue un regalo magnífico de mi psicóloga, que si está viendo esto, por siempre todo mi amor, es ver el cielo, ver las nubes. Y yo sé que suena sumamente silly y como que no sé, no hay una explicación full científica que les pueda dar en este momento. Más allá de, es una manera de obligarte a hacer una pausa. Recuerdo que una vez estaba en una cita con mi psicóloga. Antes de que se acabara la cita, ella me dijo que me tomara 5 minutos, si podía 10, pero por lo menos 5 minutos para pausar y no regresar al caos de mi vida en ese momento, sino ver el cielo y apreciar las nubes. Y nunca se me habían hecho 5 minutos tan eternos. Recuerdo que miraba constantemente el teléfono y nunca cambiaba el minuto y estaba como muy ansiosa, como muy desesperada, y decidí mejor poner una alarma y solamente ver hacia arriba. Y las nubes, empezar a encontrarle forma a las nubes, ver cómo los rayos del sol tocaban las hojas de los árboles que estaban sobre mí, sentir la brisa del viento, conectar con mi respiración, que es una gran herramienta que vamos a hablar en el futuro, hizo que, aunque mi vida era un caos en ese momento, y les juro que para mí tomarme esas 2 horas significaba muchísimo, porque no me daba el tiempo, pero ni de comer a veces, con tantas cosas y responsabilidades y situaciones que estaban pasando en mi vida. Eso fue un gran regalo para mí, darme cuenta que no necesitas hacer algo tan elaborado, no necesitas estar en un spa o en algún lugar del mundo paradisiaco, que rico y que divino poder experimentarlo, pero no tiene que ser, no tenés ni siquiera
que salir de donde estás. Si podés encontrar una ventana o si podés salir, mejor. Pero si no, simplemente pausar. 5 minutos ponerlo el temporizador, cerrar los ojos y respirar. Y pausar. Y desconectarte. Y darte descanso. Yo sé que vienen épocas muy movidas y vamos a hablar un poquito de técnicas como para poder enfrentar los holidays, las fiestas navideñas, que no para todos son unicornios y arcoíris. Sé que muchas personas enfrentan situaciones particularmente estresantes durante estas fechas, pero creo que desde nuestro espacio podemos hacer o crear estrategias y sistemas que nos ayuden a nosotros, que nos ayuden a hacer pausas, que nos ayuden a centrarnos, que nos ayuden a reconectar con nosotros mismos. Y el otoño es un gran maestro en esto. Hace que el valor del descanso sea apreciado a un nivel multidimensional, porque empieza de otoño, continúa en invierno y empieza a renacer en primavera. Entonces, creo que otra invitación de este episodio es a que tal vez ajustemos un poquito nuestros tiempos a qué está pasando alrededor, a ajustarnos con la naturaleza. Yo sé que no todos los países tienen las 4 estaciones. Yo solía vivir en uno que era calor y calor más lluvia, y esas eran todas las estaciones, sumado a un pequeño paréntesis de los fríos de diciembre como invierno y ya. Pero creo que el mundo entero podría beneficiarse de ver qué procesos hay en la naturaleza y tratar de alinearnos un poquito con ellos. Yo sé que ya estamos overthinking súper intenso acerca del otoño, pero si algo también me permito compartirles es: el otoño te hace ver la belleza de lo efímero. Todo es temporal al final del día, y también nos deja ver que soltar es crecer y que hay transformación en todos los procesos de tu vida si así lo decidís. Y les invito a que analicen un poquito qué representa el otoño para ustedes, qué lección se llevan y qué es una cosa que pueden soltar y dejar ir antes de que llegue el invierno. Y eso es todo por ahora en este episodio de Overthinking la Vida Podcast. Soy Ann, besitos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Si te gustó este episodio, no te olvides de dejarnos un review en Spotify o Apple Podcast y suscribirte a nuestro canal de YouTube y redes sociales. Gracias por estar aquí y compartir nuestro canal con tus seres queridos.